Somos tus amigos de Escuchando Su Voz. Queremos invitarte a que sigas visitando nuestro canal, que te suscribas y que además de ello puedas activar la campana de las notificaciones. Puedes recomendar nuestro canal con tus amigos. Si tienes comentarios, puedes dejarlos abajo de cada video. Recuerda, es tiempo de seguir escuchando su voz. Esta noche vamos a hablar algo acerca del poder del Evangelio. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este momento? La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir, en el Evangelio no hay acepción de personas. Todos y cuantos vengan a los pies de Jesús van a encontrar respuestas favorables para su vida espiritual. No va a haber absolutamente nada que detenga la obra redentora de Cristo. Nosotros creemos y estamos considerando que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y es para siempre. Romanos capítulo 1, versículo 13, vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. Esas son palabras muy importantes. El apóstol Pablo, quien después del Señor Jesucristo fue uno de los más productivos en cuanto al mensaje del Evangelio, estaba muy preocupado por ir a Roma. Y yo me imagino que Roma era una ciudad completamente desordenada, llena de religiosidad, llena de conflictos, y él estaba anhelante de llegar ahí con el propósito de traer un mensaje hacia todo el pueblo de Roma. Dice la Escritura: no quiero, hermanos, que estén ignorando que muchas veces lo intenté, pero he sido estorbado. Y después empieza a explicar que él era deudor a todos los hombres. Cuando tú entiendes la verdad del Evangelio, querido, tú te haces deudor de toda la gente. Porque al que más se le da, más se le demanda. Todo lo que tú aprendes, que tienes como por conocimiento de parte de Dios, para ti es una carga sobre tu espalda que tienes que vertir sobre aquellos que no le conocen. El cristianismo no es algo que se difunde solamente por la televisión o por la radio, es una expresión también personal, cara a cara. Tú puedes hablarle a la gente rostro a rostro. Pablo tenía mucha hambre de predicar el Evangelio. De hecho, todo lo contaminó del Evangelio por causa del amor que sentía, aunque había sido perseguidor, aunque había sido alguien que luchaba en contra de todo aquello que era el cristianismo. Él en un momento pudo vertirse para compartir con toda la gente las necesidades del Evangelio. La buena noticia para el mundo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra se predica correctamente, es como un manantial, es como medicina, como un bálsamo a los huesos. Una persona que vive aislada, en sufrimiento, en dolor, y recibe la expresión del Evangelio, hermano, es como si le dieras a vivir una nueva vida. Por eso Pablo enseñó que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, porque el Evangelio provoca salvación, provoca cambios de vida, provoca un nuevo nacimiento. La buena noticia es esa, y nosotros tenemos que considerarla como algo muy importante. Quiere decir que el Evangelio es el estándar de la fe, el soporte de nuestra ayuda, es nuestra ayuda. Si nosotros nos agarramos en el Señor, consideramos que en Él encontramos la vida y Él es la luz de los hombres. Encontramos las mejores respuestas a nuestras necesidades.
Cuando tú vienes a Cristo, empiezas a entender el panorama de lo que es la eternidad. Mientras Cristo no está revelado a tu corazón, tú no sabes nada. Posiblemente te dejas guiar por las influencias del mundo, por las filosofías de esta tierra o por todas las cosas que te pueden decir. Pero cuando Cristo se te revela, te abre el panorama de una nueva visión, de una nueva vida. Te hace ver lo que anteriormente no veías. Como aquel hombre cuando Jesús lo sanó y dice la Escritura que dijo: yo era ciego pero ahora veo. Encontramos la gracia de Dios para poder ver lo que realmente necesitamos. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, seguramente dirían: yo tuve un cambio maravilloso cuando Cristo vino a mi vida. Me cambió, me hizo feliz, me enseñó lo que yo no sabía, me dio la oportunidad de perdonar y de amar inclusive. Algo que es muy difícil, el poder perdonar o inclusive el poder amar. Cuando una persona sufre, cuando una persona se mantiene en dolor, en angustia, qué difícil es poderle decir que perdone o que ame. Pero cuando Cristo viene y cambia el corazón, tú ves a la gente no como tu enemigo, sino como una persona necesitada de saber lo que tú ya sabes, necesitada de conocer lo que ya tú entiendes. La sabiduría de Dios para mucha gente es locura. La Biblia describe que para muchos ellos se pierden en eso. El mensaje de la cruz para los que se pierden es locura. Pero para nosotros no es otra cosa más que la dirección y la revelación del justo juicio de Dios. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escucha, cuando se predica, la gente que te escucha por primera vez dice: ¿de qué están hablando? ¿Qué locura es esta? ¿A qué se refieren? ¿De qué están hablando? ¿Qué vida eterna? ¿Qué salvación? ¿Qué nuevo nacimiento? ¿Qué medicina? No entiendo esto. En una ocasión el apóstol Pablo estaba por ahí y dice la Escritura que vino un magistrado llamado Félix. Y entonces Pablo empezó a disertar con él, le habló de la eternidad, le habló del juicio eterno, le habló de todas las cosas y las promesas que Dios tenía. Y entonces el hombre se asustó cuando habló del juicio eterno. Y le dijo: vete, otro día te llamo. ¿Por qué? Porque pensó que era una locura lo que estaba hablando. El mensaje de la cruz para los que se pierden es locura. No lo entiendo. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere salvar tu alma. Amén. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios te quiere llevar a la vida excelente de la piedad y de la integridad. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dicen que una vez pasó un hombre por ahí caminando con una ropa lujosa y estaba por ahí un hombre disertando y diciendo: mira, la filosofía, la sabiduría puede poner un traje nuevo en este hombre, así como en él, y lo puso como ejemplo. Pero estaba ahí un cristiano y dijo: Dios puede poner un hombre nuevo dentro de ese traje. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos lo exterior, vemos lo superficial y pensamos que la vida del hombre se mantiene de acuerdo a lo que él tiene como sustento. La vida del hombre no es causa de lo que posee. La vida del hombre se sostiene en las manos de Jesucristo. El mensaje ignorado para el mundo, hermanos. El cristianismo no ha sido tan fuerte, pero para nosotros es como un efectivo oro, como el oro es para la economía formal. El mensaje de la cruz es esto: es oro para todos aquellos que quieren caminar en él. La Biblia describe: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo? ¿Que hay que vivir con fe? ¿No hay que trabajar? ¿No hay que esforzarse? Claro, la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Pero la Biblia dice que pongas tu fe en Cristo, puestos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios tiene un plan diseñado, correcto, igualmente, originalmente para salvar a la humanidad. Dios quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. En el Evangelio, la figura central es Jesucristo mismo, el Dios Todopoderoso. Él fue enviado del cielo. Dice la Escritura que Dios le habló a Isaías y le dijo que vendría un hombre para preparar el camino al Señor. ¿Quién era ese hombre?
Juan el Bautista, un hombre que vino hablando y diciéndole a la gente: arrepentíos porque el reino de Dios se acerca, diciéndoles: venid y dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Y cuando Cristo vino, era el caminar del Cordero de Dios que quita el pecado. La figura central de toda la historia, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis, es Jesucristo. En el principio, dice la Escritura, Dios creó los cielos y la tierra, y Dios estaba con ellos. Jesús estaba ahí. Y al final dice que la iglesia dice: ven, Señor Jesús, esperando el retorno maravilloso del Dios del cielo. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Las cosas están así, cumpliéndose. Hay unos grandes conflictos en la humanidad, hay hambres, hay conflictos, la economía está estancada, el mundo está completamente desilusionado, muchas gentes han perdido la fe, han perdido todo, y hay una gran cantidad de necesidad en la tierra. ¿Quién va a suplir la necesidad de Jesús, de esa gente? Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No hay nadie más que Cristo el que pueda ayudar, pero Cristo a través de su iglesia, querido. Amén. Porque a veces pensamos que Cristo solucione todo, pero Cristo quiere usar a sus elementos, a sus siervos, a sus hijos, a su casa, a su iglesia, para que pueda servir. Cuando tú vienes a Él, aprendes algo muy importante. De la manera que tú recibiste la bendición, tú la tienes que compartir. Da de gracia lo que de gracia recibes. Si recibiste perdón de pecados, no te gustaría ver que otras personas se pierdan. Es como aquel hombre que está en medio de un lugar lleno de gente y empieza a arder, y él tiene la oportunidad de salir corriendo, pero no solamente para cuidar su vida o para salvar su vida, sino con la intención de venir en pos de ayudar a los demás. ¿De qué serviría que tuvieras el antídoto para todo el mal que hay en el mundo si lo vas a guardar? Hay un pasaje en Proverbios muy importante que dice que en el tiempo de la necesidad, el que guarda, dice, va a ser maldecido por el pueblo, y el que reparte va a ser la bendición para el pueblo. Cuando tú tienes, no dudes en dar. Da hasta que te duela, hasta que te dé dolor. Da de corazón. Ofrenda remecida darán en su regazo. Dice: porque con el fruto que mides os volverán a medir. Y no me refiero específicamente al dinero, me refiero a tu bondad, a tu compasión, a tu atención, a tu ayuda. Pablo, el apóstol Pablo, fue muy exitoso porque comprendió el objetivo de la buena noticia. ¿Qué era lo que él había entendido? ¿Qué comprendió? ¿Cómo es posible que este hombre, después de haber sido perseguidor de la iglesia, se convirtió en el más fiero predicador de todo su tiempo? No hubo otro como él. Fue encontrado ahí rumbo a Damasco. Cristo se le reveló, le habló personalmente, le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una llamada que sabemos que es de parte de Dios? No porque la dijo un predicador, no porque la leíste en la Escritura, sino porque el Espíritu tocó tu corazón y te hizo sentir: este mensaje me llegó al alma. Esto me tocó porque fue de parte de Dios. Porque cuando tú vienes a la palabra, no vienes a ver qué dice la Biblia de Dios, sino Dios qué te está diciendo a través de la palabra. Porque la Biblia es un libro cualquiera si el Espíritu de Dios no está en ti. Pero cuando está el Espíritu, Él te revela toda su verdad. Jesús dijo: estas palabras son vida y son espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Son vida y son espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 verso 1 al 5 dice: así que, hermanos, está hablando Pablo a la iglesia de Corintios, dice: cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Fíjate cuál era el interés de Pablo: no ir a hablar de lo que Dios había hecho en él, sino del testimonio de Dios a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de el derramamiento del Espíritu Santo, a través de la anunciación para la venida que Él tiene. Dice: no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Él no fue a expresar solamente palabras, ni tampoco sabiduría. Dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna.
sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué te parece? Él no quería hablar de sus logros, él no quería hablar de lo que él había recibido, él quería hablar acerca de Jesucristo y de que en la cruz del Calvario pagó con su precio el sacrificio para perdón de pecados de toda la humanidad. Pablo dijo en una ocasión, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15, de los cuales yo soy el primero, no hay otro. Él estaba consciente que el perdón de Dios lo recibía él en primer lugar, antes de compartirlo. Quiere decir que cuando una persona entiende el Evangelio, lo entiende para sí mismo, hace un cambio Dios en su corazón. No es alguien que solamente de oídas oye y quiere cambiar al mundo con un testimonio que no lo tiene. Primero es para contigo. Primero el mensaje es para que tú lo recibas, lo agarres, lo abordes, te llenes de él, te satures de él y después compártelo a los demás. Amén. Entonces dice aquí el siguiente versículo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, presentar el mensaje del Evangelio no es algo así que te hace sentir fuerte ni gallardo, al contrario, te hace que tiembles ante su presencia. Te hace sentir la responsabilidad de dar algo que le va a servir a la humanidad entera. Estuve con temor y con temblor, dice, pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder en el Espíritu. ¿A qué se refería el poder? Muchas veces lo confundimos el poder como algo místico, algo sucedió, un ángel por aquí, otra cosa. No, el poder de llegar al corazón de la gente y quebrantar el yugo del pecado en la vida del ser humano, de hacerlo diferente. El poder de que la persona reconozca que Jesucristo, al estar entre nosotros, nos hace más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el mundo tendremos aflicción, pero si confiamos, Él venció al mundo y Él está con nosotros todos los días. Amén. No nos va a dejar, hermano. Tú quizás eres un hombre o una mujer que sufres, que padeces, que tienes una vida completamente a veces angustiada, desesperada, pero déjame decirte, si tú estás agarrado de la mano de Dios, Él te hará cruzar el Jordán con alegría. Él te va a llevar de victoria en victoria. Él te va a hacer crecer en la gracia todos los días de tu vida. Mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir, la palabra engendró en sus corazones de los discípulos y ellos crecieron. Y Corintios, que era un lugar lleno de muchas influencias de todas las partes de la tierra, Corintio se gestó como la iglesia poderosa, pues es ahí donde él empieza a hablarle acerca de los dones del Espíritu Santo. Y es donde les empieza a hablar de uno de los temas ignorados por muchos lugares. Yo los enseño un camino más excelente, que es el camino del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no hace mal al prójimo, el amor es todo. Entonces, él enseñó, ¿por qué? Porque la iglesia recibió el mensaje. En esa iglesia profetizaban, había sanidades, había milagros. En esa iglesia había gente erudita, gente con conocimiento, gente que predicaba la palabra como Apolos. En esa iglesia ya estaban tratando hasta de dividirse, y por esa razón dijo, no, aunque uno diga que es de Apolos, otro de Pablo, el crecimiento lo da Dios para la gloria de su nombre. Aunque haya muchos predicadores aquí entre nosotros, aunque todos tengamos el conocimiento, el que da el crecimiento es el Dios Todopoderoso. No es el pastor el que tiene la última palabra, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si creemos en esto, si nos consideramos realmente cristianos, tenemos que amalgamarnos a la obra de Dios para poder dar a conocer el mensaje de Cristo. Pablo dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra vida esté fundamentada en Cristo, querido. El Evangelio, la buena noticia. ¿Qué significa el Evangelio?
Significa el mensaje de los ángeles, la buena noticia, la buena advertencia, el llamado de Dios. Hay más de 106 citas en la Biblia, en el Nuevo Testamento exclusivamente, que hablan acerca del Evangelio. Se emplea repetitivamente en el transcurso del ministerio. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento, un propósito: demostrar que aquel niño anunciado desde el Antiguo Testamento iba a ser el Salvador del mundo. Un niño nos es nacido, varón nos es dado, y el principado será sobre sus hombros, y será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh, qué precioso es cuando la paz de Dios viene a inundar tu corazón. Después de vivir una vida ajetreada, de conflictos, de desesperanzas. Pablo dijo: la esperanza no avergüenza. Hay muchos que dicen: eres cristiano, mira cómo vives. Sí, pero yo tengo la esperanza en mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. La esperanza no avergüenza. Ay, vas otra vez a tu iglesia. Vas a perder el tiempo, te dice la gente que no conoce a Dios. ¿Vas a qué? ¿Vas a qué? Ay, ¿qué vas a ir a hacer? Mejor ponte a hacer algo de provecho. Yo creo que has escogido el mejor lugar, como María, sentarte a los pies de Jesús para saber cuál es el camino verdadero para llegar al cielo. Dios es bueno, hermano. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Cuando se predica el Evangelio, provoca salvación y provoca vida nueva. Provoca un enriquecerse, pero en la gracia del Dios del cielo. ¿Sabes qué es la gracia? El regalo que ninguno de nosotros merecía. Es el don inmerecido. ¿A qué me refiero? Pon atención a este ejemplo de alguien que no merece nada y que un Dios todopoderoso, por amor, te lo comparte gratuitamente. ¿Cuándo tú podrías decir que vas a pagar eso? No es por obras para que ninguno se gloríe. Pablo enseñó algo muy importante: que cuando es por obras, en lugar de que te lo tomen por ganancia, se te toma como deuda. Porque el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones. Pablo dijo algo muy importante: porque a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Murió por mí, que era bien impío, hermano. Murió por nosotros, que no lo merecíamos. Oh, hoy podemos alabar a Dios, hoy podemos decirle gracias, hoy podemos reunirnos, hoy podemos cantar, hoy podemos orar porque tenemos acceso directo al Padre, hoy podemos estar confiados que cuando Él venga nos agarramos de su mano y vamos con Él, aleluya. Hoy podemos estar seguros que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. A veces hay lugares donde precisamente sientes como que alguien te vigila, pero dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuál es la clave del Evangelio? La clave del Evangelio es que Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el maravilloso Dios de los ejércitos. ¿Por qué Jesús nos manda a predicar el Evangelio? ¿Por qué tanto interés de enviarnos? Tú eres un enviado, tú eres alguien que fue llamado por Dios con un propósito, de que vayas y prediques el Evangelio. Todos los que dijeron somos discípulos están dispuestos a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. A veces puedes ser un ministro en la iglesia local, puedes tener muchas particularidades para bendecir a otros. Mientras más crecimiento tienes, ahora tienes la responsabilidad de sentarte con la gente que apenas empieza, de poder enseñarles, de poder hablarles con cariño, de mostrarles el camino claro y verdadero, de mostrarles con tu vida todo lo que Cristo ha hecho contigo. Jesús, antes de ascender a la presencia de su Padre, se juntó a sus discípulos. Lucas 24, en el versículo 46, Él les dijo: así está escrito. No fue algo
que salió de la nada, no fue algo que él estaba inventando en ese preciso momento. Él se refirió a la ley, a los salmos, a los profetas, se refirió a los antiguos y dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él ya había resucitado y se reveló a sus discípulos. Él ya había cumplido con el Salmo 22, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ya había hecho todo lo que la ley y los profetas y los salmos habían hablado de él. Entonces dijo, así fue, que padeciese, pero que resucitase al tercer día. Ahora estaba ya en un cuerpo glorificado, platicando con ellos. Y les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir, ahora ni siquiera te imaginas, estás aquí en los Estados Unidos, pero vienes de un país posiblemente donde jamás te imaginaste que ibas a regresar. Pero va a haber un momento en que el Dios del cielo va a poner en ti tanta necesidad de regresar, hablarle a todos aquellos que no le conocen. Porque hay hambre, hay gente que está necesitada, hay personas que no tienen ni siquiera la oportunidad de entender, ni con palabras ni con acciones, lo que es el glorioso evangelio, porque lo han leudado en muchos lugares. Pero si tú lo recibes en tu corazón, tú vas a ser un buen testigo. Él dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nadie puede negar que lo que Dios hizo contigo fue obra de la casualidad. Dios tenía un plan determinado para ti. Y a los que amó, dice, también los predestinó. Dice la Biblia, desde el vientre de tu madre te llamé y te di por profeta a las naciones. ¿Qué te parece? ¿Y quién era Jeremías? Un hombre sufridor, un hombre que se lamentaba mucho, un hombre que sufría porque nadie se le quería convertir. Y cuando Jeremías cumplió su ministerio, todo Israel supo que había profeta en la tierra. Hermano, Dios no te ha puesto carga en tu corazón. Por eso vamos a venir a orar, por eso vamos a tener nuestra vigilia para orar por aquellos. A lo mejor nosotros vivimos muy cómodos pensando, aquí es el primer mundo, pero allá hay hambre, hay necesidad, pero hay hambre de la palabra también. Amén. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué promesa? Su Espíritu Santo vendrá. Ezequiel 37 habla acerca de los huesos secos. Y dice la Escritura que un día vino y le habló el Espíritu a Ezequiel y le dijo, profetiza de las 4 esquinas de este lugar. Sopla, y dice, y vio un valle de huesos secos, y cuando él sopló vino el Espíritu y los huesos empezaron a recobrar vida, empezaron a tener tendones, carnes y se empezaron a levantar. El mundo es un valle de huesos secos. Necesitan el evangelio del Señor Jesucristo, necesitan la palabra, necesitan el mensaje, necesitan la voz de Dios que llegue hasta sus corazones. La Biblia dice, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo este viernes? ¿Cuántos quieren sentir la presencia del Espíritu que los sacude y que les diga, ahora sí, ahora te envío yo? Ahora ya no es la palabra de un predicador o de un hombre, ahora yo te voy a poner en ti la carga que tú necesitas tener para sentir el dolor de aquellos que están allá afuera. El medicamento en tus manos. ¿No te aflige el saber que nuestros ancestros se acercan cada día a la sepultura sin que nadie les haya hablado? ¿Qué encomienda tan fuerte? ¿Qué encomienda? ¿Qué necesidad tan grande? Hermanos, Cristo es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Si no se predica el evangelio, hermano, nosotros seremos culpables de esta tragedia.
El mundo está trastornado, vive totalmente aislado de la verdad. El Espíritu de Dios necesita venir sobre nosotros. Necesitamos su presencia, necesitamos su gloria, necesitamos su llenura. Y cuando nosotros seamos investidos de esa gloria, no va a haber nadie que se detenga para poder llegar a los necesitados. Hombres y mujeres, cumpliendo los favores de Dios, haciendo la obra, teniendo toda la disposición, el celo dispuesto para compartir, sin tener nada de preocupación, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes una cosa, irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y regresarás a dar testimonio: se salvó. Pude ver en su rostro cómo recibió a Cristo, de qué manera se convirtió, cómo pudo encontrar el perdón de pecados. Hay gente que no ha experimentado el perdón de pecados y que está metida en la iglesia y nunca supo lo que se llamaba la convicción del Espíritu, nunca supo de cómo poder tener una gratitud hacia el Dios del cielo. Hay miles de personas hoy día que viven haciendo lo que hacen los demás, pero hay pocos que han recibido el impacto de la revelación de Cristo en su corazón. Pablo, cuando fue investido por la presencia de Dios, dice la Escritura que después de que recobró la vista, fue bajado ahí en una canasta y predicaba a Cristo. Rápidamente. Y nosotros necesitamos de la investidura del poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, dice la Escritura. Al judío primeramente y también al griego. Y dentro de eso se encaja todo, porque es como decir el alfa y el omega, el A y la Z, para que me entiendas. Todas las naciones están incluidas en ello. Déjame darte una buena noticia, pero agárrate bien en la silla. Dios quiere salvar a toda tu familia. Amén. Dios quiere hacer una obra de redención en toda tu familia. Y el domingo que yo hablaba acerca de esta gente, cómo se dieron por sus hijos y cómo pudieron tener el corazón dispuesto para sus hijos y después los consagraron, Dios va a tener esa bendición para nosotros. Así que, si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Podrá alguien hacernos frente? ¿Podrá alguien venir y decir no es cierto? ¿Podrá alguien tratar de impedir el mover de Dios? Nada. La palabra de Dios no está presa. Y yo te digo una cosa, de ahora en adelante nuestra vida tiene que tener otro propósito. Que el Evangelio de Dios sea nuestro estandarte. Que donde quiera que vayas, háblales de Cristo. Me propuse no saber nada entre vosotros, ni ciencia, ni arte, ni tecnología. Cristo, la esperanza de gloria. Cierra tus ojos un momento y vamos a darle gloria.